¿Qué vale un potro? Dime, ¿qué vale un potro para alguien que ya no tiene padre, que ya no tiene madre, que ya no tiene tierra, que ya no tiene ni un peso partido por la mitad? Vale todo. Vale la vida entera. Y eso es exactamente lo que el muchacho escupió en la cara de aquellos hombres esta noche. Solo muerto me lo han de quitar. Esa noche fue esto, manos amarradas. Una soga al cuello, la luna alumbrando el fresno donde lo iban a colgar. 4 rifles apuntándole a la cabeza y desde adentro del jacal un potro pateando paredes, relinchando, intentando salir como si supiera, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando afuera. Y el muchacho, sin temblar, sin una lágrima, sin abrir la boca para suplicar, porque estaba esperando el momento. ¿Exacto? Que cargaba ese muchacho por dentro que ni la muerte le arrancaba miedo. Eso no te lo dice el corrido. Tampoco te dice de dónde salió ese potro, ni quién mandó a esos hombres. Ni la sangre que corrió después cuando ese muchacho dejó de ser víctima y se convirtió en algo que esos desgraciados jamás debieron despertar. El corrido te da la canción con versos que nunca se cantaron. Yo te doy lo que ocultaron, compadre. Lo que te voy a contar te va a poner la piel de gallina. La historia de un muchacho y un potro, 2 huérfanos que no tenían a nadie en este mundo y que se convirtieron en leyenda. Esa es la historia detrás del corrido, el muchacho y el potro. Había un lugar donde el viento no tenía prisa, un rincón perdido entre los cerros del norte de México. Donde el mezquite crecía torcido y los caminos no llevaban a ningún lado que valiera la pena. Ahí, al pie de una loma que no tenía nombre, se levantaba un jacal de adobe y palma que apenas se distinguía del monte. 4 paredes pardas, un techo que crujía cuando soplaba el norte y una puerta de madera que cerraba con un lazo de cuero. Eso era todo. Adentro vivía un muchacho flaco, curtido del sol, con las manos callosas y los ojos de alguien que ha visto demasiado para su edad. No tendría más de 18 o 19 años, pero cargaba un silencio encima que lo hacía parecer viejo. No hablaba con nadie porque no había nadie con quien hablar. El ranchito más cercano quedaba a 2 horas a pie y el pueblo a mediodía a caballo. Así que sus días eran iguales, salía con el primer gris del amanecer, juntaba leña, revisaba las trampas para conejos, cargaba agua del arroyo cuando había y del pozo cuando no. Frijoles, tortillas duras, a veces un trozo de carne seca. Un día detrás de otro, como piedras amontonadas. Pero ese muchacho no estaba solo. Amarrado a un mezquite a un costado del jacal, dormía todas las noches un potro colorado. No era un animal cualquiera. Era alto para su edad, de pecho ancho y patas firmes, con un pelaje que cuando le pegaba el sol parecía lumbre viva. Tenía los ojos grandes y oscuros de esos que te miran como si entendieran. Cuando el muchacho se acercaba, el potro levantaba la cabeza y relinchaba bajito. No de susto, de gusto. La historia de ese potro empezaba con una muerte. 1 año antes. Tal vez un poco más. El muchacho había encontrado una yegua tirada a un lado del camino viejo que bajaba de la sierra. Estaba flaca, reventada, con el lomo lleno de mataduras y los ojos ya vidriosos. Alguien la había usado hasta que no dio más y la dejó tirada como quien deja una herramienta rota. Pero a un lado de la yegua, temblando en el polvo, había un potrillo recién nacido. Intentaba mamar de la madre que ya no tenía nada que darle. La yegua murió esa misma tarde. El potrillo se quedó solo en el mundo, igual que él. Tal vez fue eso. Tal vez fue verse reflejado en ese animal lo que hizo que el muchacho se agachara, lo levantara con los 2 brazos y se lo llevara al jacal. Lo alimentó con leche de una cabra vieja que tenía. Le hizo un rincón de paja junto a su propia cama. Las primeras semanas fueron duras. El potrillo no comía, temblaba de noche, se caía al intentar caminar. Hubo noches en que el muchacho se quedó despierto junto a él, pasándole la mano por el lomo, hablándole bajito como se le habla a un hijo enfermo. Y el potrillo vivió. No porque fuera fuerte, sino porque alguien decidió que no iba a dejarlo morir. Así empezó todo entre ellos. Un pacto sin palabras, una alianza de 2 seres que no tenían a nadie más en el mundo.
Conforme el potrillo fue creciendo, el muchacho le enseñó todo, a caminar firme en terreno pedregoso, a responder a su voz, a detenerse en seco cuando levantaba la mano. Y algo más, algo que nadie sabía, le enseñó a responder a un silbido. Un silbido corto, agudo, que solo significaba una cosa. Ven a mí. No importa dónde estés, no importa qué esté pasando, ven a mí. Lo practicaron cientos de veces en el monte, en el arroyo, en la oscuridad de la noche. El muchacho silbaba y el potro venía. Siempre sin falta, como si ese sonido fuera una cuerda invisible que los ataba. Para ese entonces, los tiempos ya estaban revueltos. El norte de México era un polvorín que no necesitaba mucha chispa. Se hablaba de revolución, de un tal Madero que había levantado al pueblo, de un Villa que arrasaba con todo desde Chihuahua. Pero en aquel rincón perdido, la revolución no llegaba con banderas y discursos, llegaba de otra forma. Llegaba en las noches a caballo con hombres armados que no servían a ninguna causa más que a la propia, gavillas. Grupos de desgraciados que aprovechaban el caos para saquear ranchos, llevarse ganado, robar caballos y desaparecer gente. A veces decían que eran federales, a veces decían que eran revolucionarios, pero al pobre le daba igual el nombre. El resultado era el mismo, una puerta tirada, una casa vacía y, a veces, un cuerpo colgando de un árbol. El muchacho lo sabía. Lo sabía porque así había perdido a su padre. Habían llegado una noche. Igual que siempre, espuelas, rifles, gritos. Se lo llevaron para la leva, para servir en un ejército que no era suyo, para morir por una causa que no le pertenecía. El viejo se resistió. Tenía 50 y tantos años, las rodillas malas y una tos que no lo dejaba dormir. No servía para soldado, pero eso no les importó. Se lo llevaron a empellones. El muchacho, que entonces era un chamaco de 14 años, intentó detenerlos. Le dieron un culatazo en la cara que le partió la ceja. Cayó al suelo viendo borroso y cuando se levantó, su padre ya no estaba. Nunca más supo de él. Ni un recado, ni un rumor, nada. Después de eso quedó solo. La madre ya había muerto años antes de una fiebre que no tuvo remedio. No tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía a nadie. Solo el jacal. Unas cabras flacas, y después, el potro. Por eso cuando el muchacho decía que ese animal era lo único que tenía, no era forma de hablar. Era la verdad desnuda, pelada, sin adornos. Ese potro era su familia, su compañero, su razón para aguantar un día más en un mundo que no le había dado nada. Y alguien lo había visto. Un arriero que pasaba seguido por la zona le había dicho hacía unas semanas. Mientras le cambiaba unos cueros por sal, oye, muchacho, ten cuidado con ese animal. Ya lo vieron correr. Ya están preguntando de quién es. El muchacho no dijo nada, solo apretó los dientes. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no durmió. Se quedó sentado en la puerta del jacal con el potro a un lado, mirando la oscuridad del llano como si esperara que de entre las sombras apareciera lo que más temía. Y no se equivocó. La advertencia del arriero le quedó dando vueltas como una espina clavada. Ya lo vieron correr. Ya están preguntando de quién es. ¿Quién preguntaba? ¿Para qué? El muchacho no era tonto. Sabía que en esos tiempos un buen caballo era como cargar oro a plena vista. Y su potro no era un caballo cualquiera. Cuando corría por el llano, el animal parecía que no tocaba el suelo. Se movía como agua, como viento, con una potencia que hacía que cualquiera que lo viera se detuviera a mirarlo. Y en un norte donde los caballos significaban poder, velocidad y guerra, un animal así no pasaba desapercibido. Pasaron unos días. El muchacho bajó al pueblo a cambiar unos cueros de conejo por maíz y sal. El pueblo no era gran cosa. Una calle de tierra, una tienda que era también cantina, una iglesia de adobe con la cruz chueca y un puñado de casas donde vivía gente que hablaba poco y miraba mucho. Amarró al potro a un poste afuera de la tienda y entró. Don Ignacio, el tendero, un viejo seco como cecina que llevaba 40 años detrás del mismo mostrador, lo atendió sin mirarlo a los ojos.
Eso ya era raro. Don Ignacio. Siempre tenía algo que decir, pero esa mañana estaba callado. Le pesó el maíz, le midió la sal, y cuando el muchacho iba a salir, le dijo en voz baja: muchacho, no andes enseñando ese animal por aquí. El muchacho se detuvo en la puerta. ¿Por qué? Don Ignacio miró hacia afuera como verificando que nadie escuchara. Porque don Javier Mendoza ya lo tiene fichado. Don Javier Mendoza. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Todo el mundo en la zona sabía quién era don Javier Mendoza. No era hacendado, ni revolucionario, ni federal. Era algo peor. Era un hombre que había aprendido a moverse entre todos los bandos sin pertenecer a ninguno. Tenía un rancho grande al norte del río, unos 30 hombres armados que le servían como soldados privados y la costumbre de tomarlo. Que le gustaba sin pedir permiso. Cuando las gavillas empezaron a recorrer el norte, don Javier las usó a su favor. Les daba techo, comida y parque, y a cambio ellos le traían ganado, caballos y el miedo de los ranchos vecinos. Así se hacía el poder en esos tiempos, no con ideales, con miedo. El muchacho salió de la tienda sin decir palabra, desamarró al potro y se fue al trote. Largo por el camino de vuelta. Pero por dentro algo se le había roto. Conocía la fama de don Javier Mendoza. Sabía que cuando ese hombre quería algo, lo conseguía. Un ranchero de la zona, don Matías. Había tenido un toro reproductor que don Javier quiso comprar por la mitad de lo que valía. Don Matías dijo que no. Una semana después encontraron al toro degollado en el corral y a don Matías lo hallaron en una vereda con un balazo en la nuca y las manos amarradas con alambre. Nadie dijo nada. Así funcionaban las cosas. Esa tarde el muchacho llegó al jacal y se sentó junto al potro. El animal estaba pastando tranquilo, arrancando los mechones de pasto seco que crecían entre las piedras. El muchacho lo miró largo rato sin decir nada. Después, como si hablara con otro ser humano, le dijo bajito: ya nos andan buscando. El potro levantó la cabeza y lo miró con esos ojos grandes que parecían entender todo. Pero no te voy a soltar, ¿me oyes? No te voy a soltar aunque venga él. Mismísimo diablo. El animal resopló y bajó la cabeza para seguir comiendo. El muchacho se recargó contra el mezquite y cerró los ojos. Debería irse. Eso era lo sensato. Agarrar camino de noche. Perderse en la sierra, buscar otro lugar donde nadie conociera al potro ni a él. Pero irse significaba abandonar el jacal donde había nacido, la tierra donde estaba enterrada su madre. El último lugar donde había visto a su padre. Además, ¿a dónde iba a ir? El norte entero estaba ardiendo y correr era lo que hacía la presa. Él no quería ser presa. Así que se quedó. Los días que siguieron fueron días de espera. Lentos, tensos, como la cuerda de un arco antes de soltar la flecha. El muchacho cambió sus rutinas. Ya no dejaba al potro amarrado afuera. Lo metía al jacal por las noches, cerraba la puerta con una tranca gruesa y dormía con el cuchillo debajo de la cobija. De día subía al cerro a vigilar el llano. Buscaba polvo en el horizonte. Cualquier nube que se levantara del camino podía ser una partida de hombres a caballo. Afiló el cuchillo hasta que cortaba pelo. Guardó agua en 2 calabazos. Preparó un morral con cecina, tortillas y parque para el rifle viejo de su padre, un Winchester oxidado que apenas servía, pero que era mejor que nada. Y esperó. Pero lo que más le pesaba no era el miedo, era la soledad de la espera. No tener a quien contarle lo que sentía, no tener una voz que le dijera vete o quédate o yo estoy contigo. Solo el silencio del monte y el respirar del potro. A veces en las noches el muchacho se acercaba al animal y le ponía la mano en el cuello. Sentía el pulso caliente, firme, vivo, y eso lo calmaba. Mientras ese corazón latiera junto al suyo, no estaba solo. Una tarde, mientras recogía leña en la cañada, vio algo que le heló la sangre. Huellas frescas de caballo. 4, tal vez 5 animales habían pasado por el arroyo seco que quedaba a menos de media hora del jacal. Las huellas iban de norte a sur, despacio,
como quien reconoce el terreno. No iban de paso. Estaban buscando algo. Lo estaban buscando a él. El muchacho dejó caer la leña y corrió de vuelta al jacal. El potro lo recibió con un relincho nervioso, como si también hubiera sentido algo en el aire. Esa noche el muchacho no encendió fuego. Se sentó a oscuras en el rincón del jacal con él Winchester cargado sobre las piernas y el cuchillo en el cinto. El potro estaba adentro, pegado a la pared, moviendo las orejas con cada ruido. Afuera, los perros flacos que rondaban el jacal empezaron a gemir bajito. No ladraban, gemían, como cuando sienten algo que no pueden ver pero que los aterra. La noche cayó negra, sin estrellas, sin luna. Todavía no llegaban. Pero iban a llegar. Fue 3 noches después. El muchacho había pasado el día entero en el cerro vigilando. Nada. Ni polvo, ni jinetes, ni ruido. El aire estaba quieto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Bajó al jacal cuando el sol ya se metía detrás de la sierra, dejando un cielo rojo como herida abierta. Metió al potro, cerró la tranca, se comió un puño de frijoles fríos con tortilla dura y se sentó en el catre con el Winchester sobre los muslos. Los perros estaban afuera, echados junto a la puerta. Lo primero que escuchó no fueron los caballos ni las voces. Fue el silencio. Un silencio distinto al de otras noches, un silencio que pesaba. Los grillos se callaron de golpe. Los perros, que siempre gruñían cuando pasaba un coyote o una víbora, no hicieron ni un ruido. Nada, como si el monte entero se hubiera quedado mudo del miedo. Después vinieron las espuelas. El chirrido del acero contra la tierra seca, ese sonido que en el norte de México solo significaba una cosa: hombres armados. No uno ni dos, varios. El muchacho sintió que el estómago se le apretaba como puño. Se levantó despacio del catre. El potro, adentro del jacal. Movió las orejas hacia la puerta y resopló. También lo sentía, también sabía. Los pasos se acercaron. Pesados, sin prisa, de hombres que saben que no los esperan y que no les importa si los escuchan. Se detuvieron frente a la puerta. El muchacho apretó el Winchester. Contó las respiraciones afuera. 4, tal vez 5. Demasiados. Entonces vino el golpe. La culata de un rifle se estrelló contra la puerta del jacal. El estruendo retumbó como trueno en el silencio de la noche. La madera crujió, pero no se dio. Segundo golpe. Tercero. El polvo de adobe cayó del techo como lluvia seca. El potro se agitó, pateó el suelo, empezó a revolverse dentro del jacal. «¡Abre, muchacho!», gritó una voz desde afuera. «¡Abre o tiramos la puerta!». El muchacho tragó saliva. Miró al potro. Entonces hizo algo que parecía una locura. Dejó el Winchester en el catre. Si salía armado, le iban a meter un balazo antes de abrir la boca. Si salía con las manos vacías, tal vez tendría un minuto para hablar. Quitó la tranca. Abrió la puerta. La luna, que acababa de salir entre las nubes, le pegó en la cara. Frente a él, 4 hombres a caballo y uno de pie. Justo en la puerta. El de pie era un tipo ancho, moreno, con un parche de cuero sobre el ojo izquierdo y una sonrisa que no tenía nada de contenta. Cargaba un rifle recortado en una mano y una reata enrollada en la otra. Los de a caballo traían sombreros anchos, cananas cruzadas al pecho y los rifles apoyados en la montura. Ninguno hablaba. No necesitaban. El mensaje estaba claro. El del parche escupió al suelo y dijo: «Venimos por el potro». El muchacho no se movió. Afuera, la luna brillaba en el pelaje del potro que se veía desde la puerta abierta. Uno de los jinetes silbó. De admiración. «Buen animal», dijo el del parche. «Don Javier Mendoza te manda decir que te da 20 pesos y una mula vieja. Es más de lo que vale esta pocilga». El muchacho habló. ¿Y cuándo habló? Su voz salió pareja,
sin temblor, como si estuviera diciendo la cosa más natural del mundo. Lo que tengo nomás es mi potro. Pero no se lo pueden llevar. Ni tampoco lo cambio por otro. Solo muerto me lo han de quitar. El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero fueron los 2 segundos más largos de la vida de ese muchacho. El del parche lo miró como se mira a un insecto que se niega a morir aplastado. Después se rió. Una risa seca, sin humor, que sonó como piedras chocando. Como quieras, chamaco. No le dieron tiempo de nada. El del parche le soltó un golpe con la culata del rifle recortado directo en el pecho. El muchacho se dobló hacia adelante sin aire. Antes de que pudiera levantarse, 2 de los jinetes se bajaron de sus caballos y lo agarraron de los brazos. Lo arrastraron afuera, al patio de tierra frente al jacal. Uno le torció el brazo detrás de la espalda hasta que crujió. El otro le amarró las manos con una cuerda de istle que le cortaba la pie. A empellones lo tiraron al suelo. El potro, adentro del jacal, relinchó. Un relincho largo, desesperado, que cortó la noche como un cuchillo. Pateaba las paredes, se revolvía, intentaba salir. Uno de los hombres cerró la puerta del jacal de una patada y le puso la tranca. Que se esté quieto ese animal, dijo el del parche. Ahorita vamos por él. Lo levantaron del suelo a jalones. El muchacho tenía tierra en la boca, sangre en el labio y los ojos bien abiertos. No gritó, no pidió clemencia. Solo miró alrededor buscando algo. Y lo que vio le confirmó lo que ya sabía. No venían solo a llevarse al potro. Venían a dejarlo a él como mensaje. Junto al jacal, a unos 10 pasos, se levantaba un fresno viejo, grueso de tronco, con las ramas extendidas como brazos abiertos. Esa noche iba a servir para otra cosa. El del parche lanzó la reata por la rama más alta. La cuerda quedó colgando con un lazo abierto en la punta que la luna alumbraba como si fuera de ple. Una soga. Un fresno. Un muchacho con las manos amarradas. Así terminaban las cosas en el norte cuando alguien decía que no al hombre equivocado. Le pasaron el lazo por el cuello. La cuerda áspera le raspó la piel. El muchacho sintió el peso de la soga. Sintió como la muerte se le sentaba en los hombros como un zopilote paciente. Los hombres jalaron hasta que la cuerda quedó tensa. No lo levantaron todavía. Lo querían así, de pie, con el lazo al cuello, sintiendo el último pedazo de vida que le quedaba colgando de un hilo. Y el muchacho se quedó quieto, sereno. Con los ojos abiertos, mirando a la luna como si fuera la cara de alguien que conocía. Ni la muerte lo podía asustar, porque el muchacho sabía algo que esos hombres no sabían. Adentro del jacal. El potro seguía pateando, seguía relinchando, seguía luchando. Y entre el muchacho y ese animal había un pacto, un sonido, un silbido que significaba una sola cosa. Todavía no lo había usado. Pero estaba a punto. El del parche se acercó al muchacho, le agarró la cara con una mano, apretándole las mejillas y lo obligó a mirarlo. Última chance, chamaco. ¿Dónde están las llaves del corral? ¿De tu vida? Dime que sí y te vas caminando. No más con el orgullo roto, pero vivo. El muchacho no contestó. No porque no pudiera, no porque le faltaran palabras. No contestó porque estaba escuchando. Otra cosa. Adentro del jacal, el potro había dejado de patear. Se había quedado quieto. Y el muchacho sabía qué significaba eso. Cuando el animal se agitaba, era miedo. Cuando se quedaba quieto, era porque estaba esperando. Esperando la señal. Bueno, dijo el del parche soltándole la cara. Tú lo quisiste. Se volvió hacia los otros y asintió con la cabeza. Uno de los hombres que sostenía la cuerda en el otro extremo empezó a jalar. El lazo se apretó alrededor del cuello del muchacho. 1 centímetro. 2. La cuerda le hundió la piel. El aire empezó a faltarle. Sintió como los pies querían levantarse del suelo, como el peso de su cuerpo empezaba a colgar de su propia garganta.
La luna le daba en la cara. La sangre le latía en las sienes como tambor. Y en ese momento, en ese segundo exacto entre la vida y la muerte, el muchacho juntó los labios y silbó. Fue un sonido corto, agudo, limpio. Un silbido que atravesó la noche como cuchillo de obsidiana. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué fue eso, un último acto de locura? ¿La señal de alguien escondido? Entonces escucharon el relincho. No fue un relincho normal. Fue un grito de guerra, un alarido animal que salió de adentro del jacal con una fuerza que hizo temblar la tierra. El potro, que había estado quieto, esperando, acumulando toda su furia como agua. Detrás de una presa, explotó. Se lanzó contra la puerta del jacal con todo el peso de su cuerpo. La madera, ya debilitada por los culatazos de los hombres, reventó como si fuera de papel. La tranca saltó por los aires. Los pedazos de puerta volaron en todas direcciones y de entre el polvo y la madera rota salió el potro. Pero ya no era un potro. Era el mero demonio. Salió con los ojos rojos de furia, las orejas pegadas al cráneo. Los belfos abiertos mostrando los dientes y las patas delanteras golpeando el aire como martillos. El pelaje colorado brillaba bajo la luna como si estuviera hecho de brasas. El primero en recibirlo fue el hombre que sostenía la cuerda. Una patada en el pecho lo lanzó 3 metros hacia atrás. Cayó de espaldas sin aliento. Con las costillas rotas. La cuerda se soltó. El muchacho sintió como el lazo aflojaba alrededor de su cuello. Aire. Aire otra vez. El segundo hombre intentó apuntar su rifle. No tuvo tiempo. El potro le mordió el brazo con una fuerza brutal. Se escuchó el crujido del hueso. El hombre gritó y soltó el arma. El potro lo sacudió como un perro sacude un trapo y lo tiró al suelo. Todo pasó en segundos. En segundos que duraron una eternidad. El del parche retrocedió, levantó su rifle recortado e intentó disparar, pero los otros 2 caballos, espantados por el caos, se desbocaron. Uno se atravesó justo entre el del parche y el potro. El tiro salió al aire. La noche se llenó de gritos, relinchos, polvo y pólvora. Los perros del jacal, despertados por el infierno, empezaron a ladrar y a morder los tobillos de los hombres caídos. Todo era confusión. Todo era caos. El muchacho cayó de rodillas cuando la cuerda se soltó. Tenía las manos amarradas todavía. La garganta le ardía como si la hubieran quemado con hierro, pero no tenía tiempo para dolor. El potro estaba frente a él, resoplando, pateando la tierra, con el pecho hinchado y los ojos clavados en su amo. Esperándolo. Como siempre. El muchacho se levantó con las manos amarradas a la espalda. Apretó los dientes y se lanzó hacia el potro. No había silla, no había rienda, no había nada. Solo el animal y él. Brincó con todo lo que le quedaba y se montó de un salto. Las piernas se le apretaron contra los costados del potro como si fueran una sola cosa. El animal sintió su peso y no esperó más. Giró sobre sus patas traseras y arrancó. «Mátenlo», gritó el del parche desde el suelo con la cara llena de polvo y sangre. «No lo dejen ir». 2 disparos rasgaron la noche. Uno pasó silbando cerca de la oreja del muchacho. El otro le pegó al mezquite y arrancó un pedazo de corteza. Pero el potro ya estaba corriendo. Y cuando ese animal corría, nadie lo alcanzaba. Nadie. El muchacho se pegó al cuello del potro, sintiendo el calor del animal, el latido furioso bajo la piel, los músculos trabajando como pistones. El viento le pegaba en la cara. La luna corría con ellos alumbrándoles el camino por el llano abierto. Atrás quedó el jacal destrozado. Atrás quedó el fresno con la soga colgando. Atrás quedaron 5 hombres tirados en el polvo, confundidos, heridos, humillados. Atrás quedó el muchacho que había sido. Corrieron. Corrieron hasta que el jacal fue un punto en la oscuridad, hasta que los gritos se apagaron, hasta que el único sonido fue el golpe de los cascos contra la tierra seca y el respirar del potro que no se cansaba, que no aflojaba, que seguía corriendo como si supiera que parar era morir.
A medio llano, el muchacho logró pasar. Las manos amarradas por debajo de sus piernas hasta tenerlas al frente. Con los dientes desató el nudo de istle que le cortaba las muñecas. Le tomó un buen rato, le arrancó la piel. La sangre le escurrió por los dedos, pero cuando por fin tuvo las manos libres, lo primero que hizo fue abrazar el cuello del potro. Lo abrazó fuerte, como se abraza lo único que te queda. Y el potro siguió corriendo. Corrieron hacia el poniente, donde la sierra se levantaba negra contra el cielo. El muchacho no guiaba al potro, no necesitaba. El animal corría por instinto. Buscando la oscuridad más densa, el terreno donde los otros caballos no pudieran seguirlo. Porque los otros sí venían. El muchacho alcanzaba a escuchar los cascos a lo lejos. Los hombres del parche. Habían tardado en reorganizarse, en juntar a sus caballos desbocados, en levantar al herido del suelo. Pero venían. De eso no había duda. El llano se fue acabando y empezó la subida. Piedra suelta. Nopales que le arañaban las piernas al muchacho. El potro no aflojó el paso. Subió por la ladera como si conociera cada piedra, cada raíz, cada grieta del camino. Sus cascos encontraban terreno firme. Donde no parecía verlo. El muchacho se agarraba de las crines con las manos ensangrentadas y confiaba. No tenía otra opción. Confiar en ese animal era lo único que le quedaba. A sus espaldas. Los cascos de los perseguidores sonaban cada vez más lejos. Los caballos de la gavilla no podían con la sierra de noche. Eran animales de llano, acostumbrados a caminos abiertos, no a trepar. Pedregales a oscuras. El potro del muchacho era diferente. Había nacido en el monte, había crecido entre piedras. Conocía la sierra como conocía la voz de su dueño. Subieron durante 1 hora. Tal vez más. El muchacho perdió la noción del tiempo. Solo existía el movimiento del potro debajo de él, el viento frío de la sierra en la cara y el latido de su propio corazón que no quería calmarse. La marca de la soga le ardía en el cuello como un collar de fuego. Cada vez que tragaba saliva sentía el raspón de la cuerda por dentro. Pero estaba vivo. Diablos, estaba vivo. Llegaron a un arroyo seco que corría entre 2 peñones grandes. El muchacho jaló las crines suavemente y el potro se detuvo. ¿Escucharon? Nada. Solo el viento y el canto lejano de un tecolote. Los perseguidores habían desistido. No eran tan valientes como para meterse en la sierra de noche, donde un caballo podía quebrarse una pata en cualquier agujero y donde cada sombra podía esconder una emboscada. El muchacho se bajó del potro y las piernas le fallaron. Cayó de rodillas en el lecho seco del arroyo, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Ahora sí. Ahora que el peligro se había alejado, el cuerpo le cobraba todo. Le temblaban los brazos, las piernas, hasta los párpados. El pecho le dolía donde había recibido el culatazo. Las muñecas las tenía en carne viva por la cuerda de istle. ¿Y el cuello? El cuello lo tenía marcado con una línea roja que iba a cargar el resto de su vida. El potro se acercó y le puso la cabeza en el hombro. Resoplaba suave, caliente, como diciendo, ya pasó. El muchacho levantó la mano y le acarició el hocico. Tenía los dedos pegajosos de sangre. La suya y la de los hombres que el potro había destrozado. Pero el animal no se espantó. Se quedó ahí, pegado a su amo, respirando con él. Así pasaron las horas. El frío de la sierra le calaba los huesos. El muchacho se pegó al costado del potro para aprovechar su calor. No durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la soga meciéndose en la rama del fresno. Veía la cara del hombre del parche. Sentía la cuerda apretándole el cuello. Abría los ojos y miraba las estrellas, tantas que parecía que alguien las hubiera derramado. Y trataba de respirar hondo. Estaba vivo. Por ahora bastaba. El amanecer llegó despacio. Como si también tuviera miedo de lo que iba a iluminar. La luz fue llenando el cielo de un gris pálido que después se volvió naranja y después dorado.
El muchacho se puso de pie con esfuerzo y miró hacia abajo, hacia el llano. Desde la altura de la sierra podía ver el valle entero, el camino de tierra, los ranchos dispersos. Y allá, como un punto oscuro entre el mezquite, su jacal. Lo que quedaba de él. La puerta reventada, el fresno solitario con la soga todavía colgando. Ya no era su hogar. Ya no era nada. El muchacho se quedó mirando largo rato. No con tristeza. Con algo más frío que la tristeza. Con la certeza de que esa vida se había terminado. El muchacho del jacal, el que recogía leña y ponía trampas para conejos y vivía de frijoles, ese muchacho había muerto anoche debajo del fresno. El que estaba parado en la sierra era otro. Uno que tenía una marca en el cuello y un fuego por dentro que no se iba a apagar con nada. Pensó en volver. Pensó en buscar su Winchester, juntar lo que pudiera, tratar de reconstruir. Pero, ¿para qué? Don Javier Mendoza no iba a olvidar. El del parche iba a volver con más hombres. La próxima vez no iban a jugar. La próxima vez iban a llegar disparando. No volver era morir. Entonces pensó en lo que se decía en los pueblos, que hacia el poniente, más allá de la sierra, andaba un hombre juntando gente. Un hombre que peleaba contra los poderosos, que les quitaba las tierras a los hacendados y se las daba a los de abajo. Un hombre que montaba a caballo como si hubiera nacido sobre la silla. Pancho Villa le decían. Y la gente que andaba con él no era soldados de academia ni hijos de ricos. Eran campesinos, arrieros, vaqueros, gente sin tierra y sin nombre que había agarrado las armas. Porque ya no tenía nada que perder. Gente como él. El muchacho miró al potro. El animal estaba pastando tranquilo entre unas matas de zacate, como si la noche anterior no hubiera pasado. Como si no hubiera derribado hombres a patadas ni reventado una puerta de madera con el pecho. Ahí estaba, pacífico, mascando hierba con la luz del amanecer dorándole el pelaje colorado. Vámonos. Le dijo el muchacho. El potro levantó la cabeza. Tú y yo ya no tenemos nada aquí. Vamos a buscar a la gente de Villa. Montó de un salto, sin silla, sin rienda, sin nada más que sus manos en las crines y la rabia que le latía en el pecho. Dio un último vistazo al llano, al jacal destrozado, al fresno que ya se veía chiquito desde arriba, y arrancó hacia el poniente. Tardó 5 días en encontrarlos. 5 días cruzando sierra, durmiendo entre peñascos, comiendo lo que la tierra le daba, tunas, raíces, un conejo que cazó con una piedra porque no tenía rifle. El potro aguantó todo. Sin quejarse. Bebía de los charcos entre las rocas, mascaba zacate seco y seguía caminando. A veces el muchacho se bajaba y caminaba a su lado para no cansarlo. Iban los dos solos por veredas que apenas se distinguían, guiándose por el sol de día y por las estrellas de noche. El muchacho no sabía exactamente dónde estaban los villistas. Solo sabía que andaban por el poniente. Que se movían como sombra y que si uno los buscaba con suficientes ganas, ellos te encontraban primero. Y así fue. La mañana del 5.º día, mientras bajaba por una cañada angosta, escuchó el chasquido de un rifle amartillándose. Después otro y otro. Antes de que pudiera reaccionar, 3 hombres salieron de entre los matorrales con las armas apuntándole al pecho. Vestían de civil, sombreros anchos, cananas cruzadas y traían esa mirada que tienen los hombres que llevan meses peleando, desconfiada, fría, lista para jalar el gatillo. ¿Quién eres y qué haces? Aquí, y preguntó el de en medio, un tipo moreno con un bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la frente de lado a lado. El muchacho levantó las manos. No traía armas, no traía nada más que la ropa rota, las muñecas vendadas con tiras de su propia camisa y la marca roja en el cuello que todavía no sanaba. Vengo a pelear, dijo. Los 3 se miraron entre sí. El del bigote bajó un poco el rifle y lo estudió de arriba a abajo. Vio al chamaco flaco, descalzo, con la cara cortada y el cuello marcado. Después miró al potro y ahí se le cambió la expresión. Ese animal es tuyo. Es mío. ¿De dónde lo sacaste? Lo crié yo.
El del bigote se acercó al potro con cautela. Le revisó las patas, el pecho, la dentadura. El potro lo dejó hacer sin moverse, como si supiera que ese era un examen que tenía que pasar. El hombre se echó para atrás y silbó bajito. «Llévame con tu jefe», dijo el muchacho. Lo llevaron al campamento. Estaba escondido en un cañón entre dos cerros, protegido por peñascos y mezquitales tan densos que no se veía desde arriba. Había unas 50 tiendas de campaña hechas de lonas y zarapes, fogatas apagadas, caballos amarrados en línea y hombres por todas partes, hombres limpiando rifles, hombres remendando monturas, hombres durmiendo bajo los árboles con el sombrero en la cara. Olía a humo, a sudor de caballo, a frijoles quemados y a pólvora vieja. Al fondo del cañón, sentado en una piedra plana con un mapa extendido sobre las rodillas, estaba el capitán Carlos Fuentes. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con la piel curtida como cuero de silla y unos ojos grises que parecían poder ver a través de las paredes. No era grande ni imponente, pero cuando hablaba todos se callaban. Había algo en su voz, una autoridad tranquila que no necesitaba gritos para hacerse respetar. Levantó la vista cuando los tres hombres llegaron con el muchacho. «Y este dice que viene a pelear, mi capitán. Lo encontramos en la cañada de los Laureles. Viene solo, sin armas, pero trae un potro que hay que verlo». El capitán Fuentes miró al muchacho. Miró la marca en su cuello. No preguntó qué le había pasado. No necesitaba. En esos tiempos, una marca de soga en el cuello contaba su propia historia. «¿Sabes montar?» «Nací montando». «¿Sabes disparar?» «Sé lo suficiente». «¿Le tienes miedo a la muerte?» El muchacho se tocó la marca del cuello con los dedos. «Ya estuve ahí. No le tengo miedo». El capitán Fuentes lo miró un momento largo. Después asintió. «Mañana veremos de qué estás hecho». A la mañana siguiente, el capitán organizó una prueba que hacía con todos los nuevos. Les daba un caballo, un rifle y los mandaba a galopar por un tramo de cañón, disparando a blancos de petate colgados de los árboles. No era solo puntería, era control, montar a galope tendido, apuntar con el cuerpo moviéndose en todas direcciones y darle a un blanco que se mece con el viento. Eso separaba al jinete del campesino, que se subía a un caballo. El muchacho no necesitó caballo prestado. Montó a su potro. Le prestaron un rifle viejo, un Mauser capturado a los federales. El muchacho lo sopesó, lo amartilló y miró al capitán esperando la señal. Fuentes levantó la mano y la dejó caer. El potro arrancó como bala. El muchacho se pegó a su cuello, levantó el rifle con una sola mano y disparó al primer blanco. Le dio en el centro. Segundo blanco, le dio. Tercero, le rozó. El potro esquivaba piedras y ramas sin que el muchacho lo guiara. Se movían juntos como si pensaran con el mismo cerebro. Como si respiraran con los mismos pulmones. Cuando llegaron al final del tramo, el muchacho giró al potro sobre sus patas traseras y volvió al galope, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. El campamento se quedó en silencio. Después alguien aplaudió. Y después otro y otro. El capitán Fuentes no aplaudió, solo asintió con la cabeza una vez. ¿Para quién lo conocía? Eso valía más que cualquier aplauso. ¿Cómo te llamas, muchacho? Y ahí estaba la pregunta. La pregunta que nadie le había hecho en años. La pregunta que en ese momento no tenía una respuesta que importara, porque el nombre que sus padres le habían dado era el nombre de un chamaco que vivía en un jacal, que recogía leña y comía frijoles. Ese muchacho había muerto debajo de un fresno. Pero dijo su nombre. Un hombre que después correría por los campamentos villistas como pólvora. Un hombre que los hombres del parche iban a aprender a temer. Dijo su nombre y el capitán Fuentes asintió. Bienvenido. A partir de hoy peleas con nosotros. Y esa noche, por primera vez en 5 días, el muchacho comió caliente. Se sentó junto a una fogata rodeado de hombres que olían a caballo.
y a guerra y comió un plato de frijoles con carne que le supo a gloria. El potro estaba amarrado cerca, entre los otros caballos, pero se distinguía de todos. Los jinetes veteranos lo miraban de reojo. Ya sabían. Ese animal era diferente. El muchacho y el potro habían encontrado un ejército. Ahora faltaba encontrar a los hombres del fresno. Los meses que siguieron lo convirtieron en otro hombre. La guerra hace eso. Te quita lo que sobra y te endurece lo que queda. El muchacho aprendió a disparar montado a galope tendido sin fallar. Aprendió a cargar un Mauser en la oscuridad con los ojos cerrados. Aprendió a leer el terreno antes de una emboscada, a reconocer el sonido de la caballería federal por el ritmo de los cascos, a distinguir un campamento enemigo por el olor del humo. Aprendió a matar sin temblar y a seguir cabalgando después como si no hubiera pasado nada. Pero sobre todo aprendió algo que no se enseña. Aprendió que el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo que hay que hacer, aunque el miedo te esté gritando que corras. Y eso el muchacho ya lo traía por dentro desde aquella noche debajo del fresno. El capitán Fuentes lo fue poniendo en las misiones más difíciles. Primero como explorador, mandándolo por delante del grupo para reconocer el terreno. Después como correo, cruzando líneas enemigas a caballo con mensajes que no podían caer en manos federales. Y después, cuando ya nadie dudaba de él, como punta de lanza en las cargas de caballería. Ahí es donde el muchacho y el potro brillaban como en ningún otro lado. Cuando la trompeta sonaba y los jinetes arrancaban al galope con los rifles en alto, el potro colorado siempre iba al frente. Siempre. Como si supiera que su lugar era adelante, donde el peligro era más grande y donde el miedo no se podía esconder. Los otros jinetes empezaron a hablar de él. No con su nombre, con lo que veían, el del potro colorado. Así le decían. Y cuando alguien preguntaba ¿quién era ese muchacho que siempre iba al frente?, la respuesta era siempre la misma: es el del potro. No preguntes más. Pelearon en 3 batallas grandes y en una docena de escaramuzas menores. El muchacho perdió la cuenta de cuántos balazos le pasaron cerca. Uno le rozó el hombro izquierdo y le dejó una cicatriz que parecía rayo. Otro le mató el caballo de un compañero que iba a su lado y el muchacho tuvo que jalarlo de un brazo y subirlo a la grupa del potro sin dejar de galopar. Un tercero le atravesó el ala del sombrero. 3 centímetros más abajo y esta historia se habría terminado ahí. Pero no se terminó, porque el muchacho tenía algo pendiente. Cada pueblo que tomaban, cada rancho que liberaban, cada gavilla que desarmaban, el muchacho buscaba. Miraba las caras de los prisioneros uno por uno. Buscaba un parche de cuero sobre un ojo izquierdo. Buscaba la sonrisa del hombre que le había puesto la soga al cuello. Buscaba el nombre de don Javier Mendoza en las bocas de los que sabían cosas. Preguntaba en las cantinas, en los campamentos, en los pueblos recién tomados. Siempre la misma pregunta, hecha con la misma voz pareja de siempre: ¿conoces a un hombre que le dicen el tuerto? ¿Sabes de un tal don Javier Mendoza que tiene gente armada al norte del río? La mayoría no sabía nada. Algunos se asustaban con la pregunta, lo que significaba que sí sabían, pero no querían hablar. Y algunos, muy pocos, le soltaban pedazos de información como migajas de pan, que don Javier seguía en su rancho, que tenía más hombres que antes, que se había aliado con los federales huertistas para mantenerse protegido, que el tuerto seguía siendo su mano derecha y que ahora traía un rifle nuevo, un Springfield que le habían conseguido del otro lado del río. El muchacho guardaba cada dato como quien guarda balas. Con cuidado, con paciencia. Sabía que el momento iba a llegar. No tenía prisa. La venganza del que tiene prisa es torpe, desordenada y casi siempre termina mal. La venganza del que sabe esperar es otra cosa. Es precisa, es fría, es inevitable. Una noche, después de tomar un pueblo que los federales habían abandonado sin pelear, el capitán Fuentes se sentó junto al muchacho en la fogata. Los dos miraron el fuego un rato largo sin hablar. Fuentes tenía esa costumbre, dejaba que el silencio hiciera su trabajo antes de abrirla
boca. Sé lo que estás buscando, dijo al fin. El muchacho no contestó. Sé que cada pueblo que entramos buscas a alguien. Sé que preguntas por un tuerto y por un tal don Javier Mendoza. Y sé lo que te hicieron. Se tocó el propio cuello señalando la marca. Eso no se esconde. El muchacho siguió mirando el fuego. No voy a decirte que lo dejes, continuó Fuentes. Un hombre que no cobra lo que le deben no es hombre. Pero te voy a decir algo, no dejes que la búsqueda te ciegue. Aquí estás peleando por algo más grande que tu propia venganza. Y el día que vayas por ellos, asegúrate de que vuelvas. Porque este ejército te necesita y ese potro te necesita vivo. El muchacho lo miró por primera vez. Voy a volver, mi capitán. Fuentes asintió. No dijo nada más. Se levantó y se fue a su tienda. 2 semanas después la pista llegó. Un arriero que comerciaba entre los pueblos de la sierra les vendió información a cambio de protección. Dijo que don Javier Mendoza había mandado al tuerto con 6 hombres a custodiar un cargamento de armas que iba hacia el sur. Que iban a pasar por el Cañón del Muerto en 3 días. Que el camino era angosto y que viajaban de noche para evitar a los villistas. El muchacho escuchó todo sin parpadear. Después fue a donde estaba su potro, le puso la mano en el cuello y le dijo en voz baja, ya sé dónde están. El potro movió las orejas y lo miró con esos ojos oscuros que siempre parecían entender todo. 3 días. En 3 días vamos a terminar lo que empezaron aquella noche. El animal resopló suave. Como diciendo que sí, como diciendo que estaba listo, como diciendo que siempre había estado listo. El Cañón del Muerto era un tajo en la sierra que parecía hecho con hacha. Paredes de roca de ambos lados, un camino de tierra que apenas dejaba pasar 2 caballos juntos y arriba un cielo tan angosto que las estrellas se veían como alfileres. El muchacho llegó un día antes, solo. El capitán Fuentes le había ofrecido hombres, pero él lo rechazó. Esto es mío, le dijo. Es entre ellos y yo. Estudió el terreno. Encontró una cornisa de piedra a media altura, escondida detrás de matorrales secos. Desde ahí se veía todo el camino. Dejó al potro en una cueva natural a 200 metros de la entrada, con agua en un balde de cuero. Espérame aquí. Si escuchas el silbido, vienes. El potro le puso la cabeza contra el pecho. El muchacho le acarició las crines y se fue. Subió a la cornisa con el Mauser, 2 cargadores, el cuchillo en el cinto y una paciencia aprendida a martillazos. Se cubrió con tierra y ramas secas y esperó. Todo el día, toda la noche, sin moverse, con los ojos clavados en el camino como un halcón. Llegaron con la primera oscuridad de la segunda noche. Los escuchó antes de verlos, el sonido de los cascos amplificado por las paredes de roca. Después las voces bajas, cautelosas. Y entre esas voces, una que reconoció al instante, ronca, áspera, la misma que le había dicho última chance, chamaco, con la tranquilidad de quien pide sal en la mesa. El tuerto. Venían 7 jinetes, 2 de avanzada. 3 custodiando 2 mulas cargadas de cajas que solo podían ser rifles, y al final, cerrando la fila, el tuerto. El muchacho los vio pasar debajo de la cornisa como sombras. Conocía esa silueta. Conocía ese parche. Lo había visto en sueños cada noche durante meses. Esperó a que la fila entera entrara al cañón. Esperó a que los de avanzada estuvieran lejos. Esperó hasta que el momento fue perfecto. Entonces levantó el Mauser. El primer disparo le dio al caballo del hombre que cerraba la fila junto al tuerto. El animal cayó de frente y el jinete salió volando contra la pared. El segundo disparo fue al aire, para espantar a las mulas. Funcionó. Las mulas se desbocaron, tirando las cajas de rifles, bloqueando el camino. Los hombres del centro intentaron girar sus caballos. Pero no había espacio. El cañón era una trampa. El caos estalló. Disparos a ciegas contra las paredes. Las balas rebotaban en la roca y silbaban en todas direcciones. El muchacho no se movió.
Desde la cornisa tenía ventaja. Disparó al que levantó el rifle, cayó de la silla. Disparó al que intentó huir, le dio en la pierna y rodó gritando. Y en medio de todo ese caos, el tuerto no corrió. No gritó. Se bajó de su caballo con calma. Se pegó a la pared del cañón donde las balas no llegaban y levantó su Springfield hacia la cornisa. Era un hombre de guerra. Sabía leer la posición de un tirador por el destello del disparo. El muchacho lo vio apuntar. Rodó sobre la piedra justo cuando la bala del Springfield le arrancó un pedazo de roca donde había estado su cabeza. Polvo y esquirlas le cortaron la mejilla, pero no sintió nada. La adrenalina le había borrado el dolor. Se asomó por otro ángulo. El tuerto estaba recargando. El muchacho apuntó, pero no disparó. No todavía. Juntó los labios y silbó. El sonido cortó la noche. 2 segundos después, desde la boca del cañón, se escuchó el trueno de los cascos. El potro colorado entró al cañón como una tormenta de fuego y músculo. Los hombres que quedaban en pie se hicieron a un lado del puro terror. El animal pasó entre ellos como una bala roja, derribando a uno con el pecho y pisoteando al que estaba en el suelo. El tuerto giró hacia el ruido y en ese segundo de distracción, el muchacho saltó de la cornisa. Cayó 3 metros y aterrizó con las rodillas dobladas. Se levantó con el cuchillo en la mano. El tuerto lo vio y lo reconoció. En la media luz del cañón, con la luna entrando por la rendija del cielo, vio al muchacho que debería estar muerto. Vio la marca de la soga en su cuello. Vio los ojos que no temblaban. ¡Tú! El tuerto levantó el Springfield. El muchacho fue más rápido. Se lanzó por debajo del cañón del rifle y le clavó el cuchillo en el brazo. El Springfield cayó al suelo. El tuerto gritó e intentó sacar una pistola del cinto. El muchacho le torció el brazo hasta que crujió y lo estrelló contra la pared del cañón. El hombre se derrumbó. El muchacho se paró sobre él. El cuchillo brillaba en su mano. El tuerto lo miraba desde el suelo con su único ojo lleno de algo que el muchacho reconoció, miedo. El mismo miedo que él no había sentido aquella noche. Debajo del fresno. Don Javier Mendoza te mandó por mi potro, dijo el muchacho. Dile que nunca va a tenerlo. Y dile que si vuelve a mandar a alguien, le devuelvo las piezas en costales. No lo mató. Podría haberlo hecho. La soga, los golpes, la humillación, los meses de rabia. Pero algo lo detuvo. Tal vez entendió que matar al tuerto era fácil, pero dejarlo vivo con ese miedo era peor castigo. Se dio la vuelta, silbó. El potro vino a su lado resoplando, con el pelaje manchado de polvo y la mirada todavía fiera. El muchacho lo montó de un salto. Salió del cañón al paso. Sin prisa, dejando atrás a 7 hombres deshechos, 2 mulas de rifles que ahora serían villistas, y a un tuerto que iba a llevarle un mensaje a don Javier Mendoza que no olvidaría jamás. La luna los acompañó de vuelta. La misma luna que había alumbrado el fresno. La misma luna que había visto al potro convertirse en demonio. La misma luna que ahora iluminaba a un muchacho que ya no era muchacho, montado en un potro que ya no era solo un potro, cabalgando por un norte que ya no era el mismo, porque ellos lo habían cambiado. Y los corridos de esta tierra cuentan lo que pasó. Pero nunca cuentan todo. Lo que queda sin contar vive en el aire, en las noches del norte, en el silbido del viento, entre los fresnos. Y si algún día pasas por una cañada solitaria y escuchas un silbido corto, agudo, que corta la oscuridad, ya sabes de dónde viene. Ya sabes quién silba.